La semana pasada muchos faltaron y parece que también esta. Como dije la semana pasada, tal vez esa semana que me enfermé, todos se enfermaron conmigo, creo, pero se fueron de largo. No, bueno, me imagino que están con unas circunstancias. De los que faltaron, acá la semana pasada vino Panterita, vino Liz, vino David. Fueron los tres, y más dos invitados que vinieron solo por ese día. Entonces, solo ellos dos, los que estamos acá. Entonces, los que no vinieron, ¿han escuchado la enseñanza, al video? ¿Pudieron escucharlo? ¿Sí? El audio, ¿no? Creo que sí. Sí. Justo también, por eso mando el PowerPoint también, ¿no? Sí, la pantalla sí me da... Ya. Eh, eh, sí, bueno, eso pasó la semana pasada, ¿no, hermano? Por las semanas anteriores estaba bien. Parecía que había un corte, Panterita. No era solo... Yo también escuché un poco el audio la semana pasada y parece que hubo algo ahí que... No sé si era el micro de repente que se eligió. Claro, sí. Entonces, en cuanto a la pantalla, ¿qué podemos hacer? Pues, si lo ponemos esa capa entera la otra ya, ¿se vería en el video o no sale en el video? No, no, sí, si pongo esta... Ah, es por el brillo. Ah, ya, ya, no es porque está lejos la pantalla entonces. ¿Y ahora sí se ve? El anterior sí se veía. Sí. ¿Nunca se ha visto? Bueno, igual las diapositivas están con PDF, entonces lo pueden como que revisar ahí, ¿no? Igual hoy día vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, no voy a dedicar tanto tiempo, y de luego vamos a ir a la parte práctica de este género profético, y luego en la segunda parte vamos a ver lo que es parábolas, ¿ya? Y así terminaríamos los géneros. La próxima semana sería un poco más de práctica y una clase pequeña de cómo preparar un estudio bíblico. Algo rápido porque realmente preparar un estudio bíblico y llevarlo esto a más profundidad nos tomaría muchas semanas, realmente. Y tal vez Dios mediante más adelante hagamos otras clases, tal vez, si Dios quiere. Pero como al inicio quedamos 12 semanas, vamos a respetar esas 12 semanas, ¿no? Esta es la semana 11, la próxima la 12. Entonces vamos a comenzar orando, ¿ya? Señor mío, gracias por mis hermanos presentes aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, por la oportunidad que me das de abrir mi boca, de ser un instrumento para ti, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de este tiempo, que tú seas el, el profesor, que tú seas el maestro, que tú seas el que guíe esta clase, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Estamos aprendiendo a cómo estudiar tu palabra, estamos aprendiendo a cómo sacar más provecho de tu palabra, Señor, y que nos convertamos en estudiantes de tu palabra, Señor. Sin importar qué llamado tengamos, sin importar realmente qué es lo que quieras para nosotros específicamente, tú quieres y nos has llamado a una comunión contigo. Te pido que eso sea real, sea permanente, que podamos perseverar, Señor, en eso. Te pido por mis hermanos que están por venir, que puedas agilizar sus pasos, van a estar acá todos juntos, Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén, amén, amén. Voy a ponerme en la sillita. Entonces, estamos estudiando la Biblia. Hemos visto usando la manito
los diferentes géneros que la Biblia tiene. Se puede hacer más subdivisiones, pero son generalmente los principales, ¿no? Algunos dividen profecías y tipos de profecías, otros dividen la poesía en didáctico, o sea, hay más subdivisiones o divisiones extras, pero esta forma de la manito es una forma buena, que es general de todos los géneros de la Biblia. Hemos visto, comenzamos con narrativa, que dijimos que es lo más sencillo, que son historias que deberíamos tomarlo como literal en general, al menos que se indique lo contrario. Luego vimos las cartas o las epístolas apostólicas, que también dijimos son género didáctico. Se escribe, un emisor escribe a alguien que va a recibir la carta, una iglesia, grupo de iglesias, una persona, tiene un propósito general y dijimos que se debe estudiar en conjunto, en completo, en contexto, ¿no? Que tiene una estructura las epístolas, dijimos. Luego de eso vimos poesía. La poesía, que están Job, Salmos, hasta Cantares. Hablamos de los tipos de poesía. Hablamos que las diferentes cosas que las poesías tienen, ¿no? Para estudiar las comparaciones que tienen las poesías. Dijimos que hay mucho lenguaje simbólico, mucho lenguaje de comparación, de repetición. Hay como líricas, como música, también proverbios, didáctico y diferentes tipos de poesía, ¿no? Dijimos que hay formas también de estudiar la poesía que tengamos en cuenta, ¿no? Y hablamos de los paralelismos, ¿no? Había los paralelismos. A ver, Pantelita, ¿me ayudas? ¿Cuáles son los 3 paralelismos que había de la poesía? ¿Quién se acuerda? Sinónimo, sintético, que es un complemento, ¿no? Y antitético, que es un antónimo, es lo contrario, ¿no? Eso es lo más importante. Y nos quedan 2, que era el profético y el género de parábolas que vamos a ver hoy día. Parábolas se encuentran principalmente en los evangelios y algunas partes del Antiguo Testamento. Entonces, hoy día nos toca el género de parábolas, porque la semana pasada fue profético, pero vamos a dar un pequeño repaso, ya que muchos no estuvieron la semana pasada. Entonces, dice, el género profético es una forma literaria que presenta los mensajes divinos entregados por los profetas. Dios les daba revelaciones, les guiaba directamente a los profetas, hasta les decía, escribe esto, escribe la visión. Les daba palabra directa de Dios y los profetas se encargaban de ser los portavoces, de anunciar esa profecía al pueblo, a la iglesia. Dios quería comunicar, quería advertir, quería instruir, quería hablar también del futuro, pero primariamente dar ánimos, darnos advertencias de pecado, de justicia, de consecuencias. Entonces, a diferencia de las epístolas que Pablo escribió humanamente, guiado por Dios, pero humanamente en sí, porque él escribía inspirado por Dios, dirigido por Dios, sabemos eso, pero lo que él consideraba correcto para ciertos grupos de iglesias, el profético es directamente, es un mensaje que Dios le da al profeta a través de sueños, visiones y diferentes formas, ¿no? Entonces, el propósito, ¿qué es lo que, la intención del género profético? Es llamar al pueblo a una relación fiel con Dios y prepararlo para los eventos futuros. Hablamos mucho de los eventos futuros, hay muchas posiciones de los eventos futuros, hay muchas iglesias, tienen diferentes posiciones, pero también dijimos que esas interpretaciones o posibles explicaciones de los eventos futuros no deberían ser causa de divisiones o de peleas entre hermanos, ya sea de la misma iglesia o de otra iglesia. No es una doctrina fundamental. Sí es importante porque nos anima, es palabra de Dios y debemos entender que el autor tenía una intención, que era animar, despiértate, Jesús viene pronto. Esto va a pasar, les están dando circunstancias para esto. Ten cuidado, no sigas con el pecado, son advertencias. Pero
A veces, como es interesante, como es, uy, ¿qué pasó? Y dar a cualquier cosita buscar una explicación, ¿no? O una sobreexplicación a las cosas, buscar alegoría, buscar comparaciones, causa divisiones de doctrina. Como le digo, hay muchas iglesias que tenemos diferentes posturas en cuanto a la venida, si hay rapto, si no hay rapto, si hay milenio, si no hay milenio. Pero lo que todos estamos seguros es que Jesús viene pronto. Todo cristiano debe estar seguro que Jesús viene por su iglesia. Y eso debe ser nuestro enfoque. Más que si viene en la mitad de la tribulación, o viene al inicio, o viene al final, o si Jesús nos lleva primero a los cristianos. Calvary tiene su posición, y cuando nos llegue a estudiar, estudiamos Apocalipsis, tal vez algún día Víctor nos enseñe Apocalipsis, o hace tiempo estuvimos tesalonicenses conmigo, también hace unos años, explicamos la parte del rapto, explicamos muchas de profecías, hablamos del anticristo, en Tesalonicenses habla del anticristo, y dimos nuestra postura en cuanto a eso. Hay iglesias, por ejemplo, que creen que todo Apocalipsis ya se cumplió en la época de los apóstoles, que son formas de hablar, de advertencias para la iglesia de ese tiempo, y que el anticristo era Nerón, por ejemplo. Es una explicación de ellos. Que todas las persecuciones que habla el Apocalipsis habla de la iglesia del inicio. Es una interpretación. Los presbiterianos, si no me equivoco, creen así. Yo creo algo diferente, pero por eso no voy a decir que no es mi hermano, no le voy a ponerme a discutir. Esas discusiones son vanas, realmente, son vanas. Y como dije la semana pasada, muchas profecías, por ejemplo, de Jesús, hay profecías que se escribieron 700 o 1000 años antes de Cristo y se cumplieron exactamente en Jesús. Hay más de 300 profecías que se cumplen en Jesús, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, se cumplen en Jesús. La gente de ese tiempo no entendía, lo rechazó. No entendía exactamente a qué se refería. Sabían que venía un Mesías, pero no entendían. Ni los mismos profetas que escribían entendían lo que iba a pasar. Entonces, es probable también que muchas cosas del futuro que están aún por cumplirse, tampoco la entendamos. Podemos decir una explicación, podemos decir una posición, pero no podemos ser tajantes, decir que esto es así, que esto va a ser así. No, yo no tengo esa posición. Cuando estemos con Jesús, ahí vamos a ver. Ahí ya, tú tienes la razón, le vamos a decir al que quería buscar la razón, ¿no? Acá el punto es buscar el amor, buscar la unión, buscar la fidelidad, buscar el crecimiento, buscar sí esperanza. Sí, los apóstoles del primer siglo vivían como si Jesús podría venir mañana mismo, con esa intensidad, y así hay que vivirlo. Así pasen 1000 años más, hay que vivir con esa intensidad, con esa intención, esa mentalidad de que Jesús puede en cualquier momento. Pablo creía que iba a venir cuando él estaba vivo, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Entonces, dijimos la importancia que es de origen divino, tiene un cumplimiento histórico, es relevancia continua, el enfoque de la profecía es el plan de salvación, hay coherencia y unidad. La profecía, hermanos, es una de las razones que hace a la Biblia diferente a los demás libros de la Biblia. No hay ni un libro que se haya cumplido las profecías tan exactas, tan perfectas como la Biblia. Las profecías históricas que están en Daniel, hablando de lo que iba a pasar con Babilonia, que pasó y que hay fundamento histórico que sí pasó, vino a Babilonia, no sé si han estudiado Daniel, el ídolo de Nabucodonosor, ¿no? Que cada parte del cuerpo de la estatua representaba una nación, una parte de la historia, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, ¿no? Todo eso se cumplió, literalmente se cumplió. Las profecías de Jesús que iban a ser una virgen, que iban a ser en Belén, y así, muchas profecías se han cumplido, y nos dice que este libro, la Biblia, no es un libro cualquiera. Es una de las razones para creer más en la Biblia, realmente. Las profecías que se han cumplido antes son una de las razones para creer más en la Biblia.
Entonces, igual como le dije en el WhatsApp está la clase 10, así que esto es la clase 10. Simplemente lo pueden revisar ahí en el PDF. Y mucho de lo que está, esta parte, por ejemplo, esto sí está literalmente, está en el libro que tienen ahí, ¿no? Son datos de que la Biblia tiene gran porcentaje de profecía. Eso ya vimos. Entonces, hablamos que hay dos tipos de profecía. Primero, está la predictiva. Predice algo del futuro, algo que iba o va a pasar. Entonces, estas profecías están destinadas a dar esperanza y dirección al pueblo de Dios, así como demostrar que Dios es soberano. Demuestra que Dios es soberano y que Él tiene un plan divino, que Él está por encima del tiempo, que Él sabe lo que pasó ayer, hace 1000 años, sabe lo que pasará mañana o en 100 años. Él sabe todo, Él está por encima de todo. Por eso, y el diablo no sabe el futuro, por ejemplo. Hay gente que piensa que a veces que Dios tiene el mismo poder que el diablo también tiene. Si el diablo tiene poder, es un ángel, es un ser divino, es un ser que es especial. Los ángeles tienen poder, no son seres humanos, pero no es Dios, no está a la misma, Él no sabe el futuro, Él no puede predecir el futuro. Entonces, estas profecías, como les digo, pero el fin principal es dar esperanza y dirección. Vamos a pasar rápido porque la vimos la semana pasada. La segunda es didáctica. Trata de exhortaciones, correcciones y reprimendas del carácter moral y teológico. No habla del futuro, pero como es directamente de Dios a través de una visión o algo así, dice, deja esto, comienza a hacer esto, regresa por el buen camino. Son reprimendas de carácter moral, tienen llamados al arrepentimiento, advertencias sobre el pecado y la apostasía. Y hay profecías que tienen de los dos tipos, ¿no? Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 1, del 1 al 15, vas a encontrar profecía didáctica, y del versículo 16 al versículo 21 vas a encontrar profecía predictiva. Ya. Vimos que había también tipo de lenguaje literal. En general deben ser tomados literalmente, al menos que haya razones importantes o fuertes para que no lo tomemos literalmente. Busque el significado sencillo y directo. Es importante a diferenciar eso, ¿no? De lo que es literal, lo que no es literal. Hay, como le dije, cristianos, iglesias que tienen la posición que todo lo que es profecía, sobre todo el Apocalipsis, que es profecía apocalíptica, se debe tomar como alegórico, como analogías, como ejemplos, que no es literal. Y hay partes que sí son tal vez alegóricos, pero la posición de nuestra iglesia, Calvary Chapel, es tratar de tomar en lo posible también casi todo literal. En lo que se pueda, tomarlo como literal. Por eso cuando estudiamos Apocalipsis en Calvary, vemos como que es un evento seguido. El Apocalipsis muestra la historia del mundo en general. Comienza con Jesús revelado, después comienzan las cartas a la iglesia. En Calvary tenemos, y muchas iglesias también tienen la interpretación de que cada iglesia representa una época de la historia de la iglesia. Representa una época. Entonces vemos la historia de la iglesia representada ahí. La época cuando estaba en el oscurantismo, la época de las misiones, ¿no? Y hasta que llegamos ahora. Nosotros creemos que estamos en la última época, en la Odisea. En una iglesia que se ha alejado, una iglesia que se ha dejado llevar por las emociones, por el dinero y cosas. Entonces creemos que estamos en la última época de la iglesia ya. Entonces, acaba la época de la iglesia, tenemos esa interpretación, como digo, porque lo vemos literal, comienza la época de la tribulación. Y ya la iglesia no aparece después de eso en Apocalipsis. Aparecen unos santos más adelante en Apocalipsis, los 140,000, y la gente que creyó dentro de la tribulación. Creemos, por lo que vemos en Tesalonicenses, por lo que vemos en Apocalipsis, que la iglesia es raptada antes de que inicie la tribulación. Jesús nos lleva con él
porque dice en una parte, uno fue quitado y uno fue dejado, ¿no? Y también, como le digo, el rapto que también se ve en estadounidenses. Pero como te digo, son partes que podemos conversar, podemos estudiar. Y si sigues así literalmente, cada parte, cada trompeta son épocas de la tribulación. Las catástrofes que va a haber, creemos que como que la iglesia ya no va a estar en ese momento. Va a haber los 144.000 que van a ser literalmente judíos. Judíos, creemos que Israel es el reloj profético, que Dios todavía tiene un plan para Israel. Si bien Israel ha dado la espalda a Dios, es su pueblo, y Dios le ha dado promesas a Abraham. Y cuando tú ves cómo en 1948 Israel se reunió, ves también la profecía cumplida de que iban a regresar otra vez. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel 38, si no me equivoco, habla de los huesos muertos, ¿no? Que van a regresar. Nosotros creemos, y después dice que van a regresar y va a haber Gog y Magog va a atacar a Israel. Gog y Magog geográficamente representa Rusia. Entonces, nosotros creemos que va a haber un momento que Rusia ataque a Israel. Y todo el panorama histórico, la actual, se está dando para que eso pase. Israel es un país chiquititito y Rusia y todos los países que están alrededor lo quieren acabar con Israel y no pueden. Y no pueden. Entonces yo veo realmente milagros en el pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo que estaba en todo, dispersado por todo el mundo, Dios otra vez los juntó y están ahí y se piensa que de ahí el anticristo va a querer reinar ahí en Israel. Bueno, ya estoy yéndome un poco, simplemente explicándoles un poco las profecías, interpretaciones que tenemos como iglesia, y por eso decimos que es literal. Que lo que va a pasar, el milenio es literalmente 1000 años, creemos que va a ser 1000 años nosotros, que después va a haber la batalla del Armagedón, también creemos que hay una batalla literal, va a ser desatado Satanás, pero al final de todo, y es lo más importante de todo, es que Jesús vence. Jesús va a reinar. Es lo más realmente hermoso. Veremos y vamos a estar ahí nosotros los cristianos con Jesús. Y en eso más nos debemos enfocar. Ya. Figurativo. Algunos pasajes deben ser tomados obviamente como figurativos. Hacer lo contrario realmente sería absurdo. Y di un ejemplo, ¿no? En Isaías 11:1 dijimos que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Acá está hablando de Jesucristo. Saldrá de Isaí, que es el papá de David, el David rey. De ese lado saldrá una vara. Está hablando literalmente de Jesucristo. Pero no es que literalmente va a salir una vara. No es literal. Un árbol no va a salir de Isaí, sino está hablando que va de la descendencia de Isaí, va a salir Jesucristo. Daniel 7:17, cuando habla de bestias, obviamente no está hablando de bestias reales, sino habla de, como dice acá, de 4 reyes. Representan a 4 reyes. Entonces, la misma Biblia te da en qué momento podemos tomarlo figurativamente, ¿no? Cuando Jesús dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré, no está hablando del templo en real, sino está hablando de su cuerpo. Entonces, nota importante, el hecho que exista el lenguaje figurativo no significa que no interpretemos las profecías literalmente. Porque aun cuando el profeta dice algo figurativo, esto tiene un cumplimiento literal. Hay partes figurativas, pero se va a cumplir literalmente, o ya se cumplió literalmente en una parte del tiempo. Otra nota importante. La profecía abarca pasado, presente y futuro. Sin embargo, muy frecuentemente la profecía no sigue una secuencia en el tiempo. Es común ver que el pasaje puede brincar de una idea a otra o de un periodo de tiempo a otro. Interpretar profecía, hermanos, no es fácil. La narrativa es un poco más sencillo. Entonces, es un reto realmente, pero acá vamos a necesitar mucha ayuda de contexto histórico, de contexto, ayuda de libros, ayuda de comentarios.
Inclusive hay profecías que tienen doble cumplimiento, que se cumplieron inicialmente y que se van a cumplir en la venida de Jesús, por ejemplo, y también se interpretan así. Muchas veces Dios le da la visión del futuro como si él estuviese presente y lo dice en presente, pues algo del futuro. Y escribe en presente, inclusive escribe en pasado del profeta cuando tú lees. Es algo que va a pasar todavía recién, pero él lo está viendo en presente. Él lo está viendo en presente o como ya lo había pasado. Entonces, entender las profecías a veces es un poco difícil, hermano. Como digo, es un poco difícil entender los detalles. Hablamos de los puntos proféticos de la historia, ¿no? Que son los puntos principales que vamos a ver cuando estudiamos profecías. Profecías que se iban a cumplir ahí cercanamente en la época que el profeta vivía, que eran para ese tiempo, literal. Muchas profecías se escriben hablando del cautiverio y la restauración de Israel, que eso ya pasó. Estuvieron 70 años en cautiverio y regresaron con Zorobabel y con Esdras y con Nehemías a reconstruir. Todas son profecías que ya se cumplieron. Después vemos claramente que habla de la primera venida de Cristo, que se cumplió en Jesús. Y ahora lo que está por venir nosotros es la segunda venida de Cristo. Hay muchas profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. Y luego hay seguidamente el cielo nuevo, tierra nueva. Son muchas profecías giran alrededor de estos puntos históricos. Entonces, ¿cómo estudiar un texto profético? Primero, hacer un bosquejo. Y ustedes ya son cracks, ya son como Panterita, cuando juegan fútbol, Panterita igualito, así. Son cracks en haciendo bosquejos. Es dividir, es hacer un mapa, sacar las ideas principales y hacer una división del texto. Eh, Igual que en poesía, una división simple, no es epístola. Debemos distinguir, o sea, divido el versículo 1 al versículo 3, distingo. ¿Esto es profecía predictiva o profecía didáctica? En cada sesión que tú has dividido, determina si es predictiva o si es didáctica y encuentra el tema principal del texto. Entonces, ahorita vamos a ir hasta unos 20, 25 minutos a leer Isaías capítulo 1. Leer Isaías capítulo 1. Ahorita háganlo ahí, por favor. Y hagan el bosquejo, primeramente, de lo que puedan. ¿Ok? A los pasos. Ahí está. Hagan el bosquejo. ¿En qué libro? La otra. En 59 está la tarea. En la página 59 está la tarea que ahorita la vamos a hacer. La parte de arriba nada más. El bosquejo. El bosquejo. Y digan lo que entienden nada más. Si es didáctica, le ponen al costado una D. Y si es predictiva, una P. Inténtenlo, sin estrés, léanlo, traten de entenderlo, de qué trata el esto, pónganle un título, un tema principal y al final lo vamos a hacer juntos esa parte. ¿Ya? Yo creo que lo dejé como tarea, ¿no, Luis? ¿O no? Leerlo y hacer la división. ¿Qué? Sí, ya. ¿Qué era tarea? Ya, qué bueno. Entonces, ahí el manual nos ayuda a que puede tener 7 divisiones. Yo también lo he hecho en 7. Eh, Alex no pudo venir, me mandó su tarea, lo hizo en 8 divisiones. No sé, ustedes cuántas divisiones han visto que esta está la semana pasada, a ver cómo, cómo lo has dividido más o menos.
¿Ya? ¿Y cómo lo dividiste, la división? Ah, ya, ya. Ujú, muy bien, muy bien. Un aplauso para Liz, por favor. Lo ha hecho bien. Eh, Tu Panterita, ¿cómo pasaste? Ahí estuviste la semana pasada. Ah, ya. ¿El tema? ¿Le pusiste algún tema? Bien, Pantera. Poético. ¿Alguien más puso algún tema? Sí, le pusieron un título a todo el capítulo. Llamado Dejar la idolatría. Bien. ¿Alguien más? Ese es en general, ¿no? El pecado, la condición de Israel, la idolatría, volver a Dios, el apartarse. Y como dijeron, tiene muchas partes didácticas y algunas proféticas. Entonces, el versículo yo lo dividí así. Él los comparto. El versículo 1 es solo una introducción. No es en sí parte de las profecías. No es simplemente la presentación de quién escribió el libro Isaías. Isaías este, tiene 66 capítulos. Como los libros de la Biblia también son 66. Y muchos lo dicen como que cierta parte es como si fuera antiguo y después para allá es si fuera Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, esos son simplemente que buscan algún parecido. Pero sí es conocido como el profeta mesiánico, porque Isaías está lleno de profecías acerca de Jesucristo. Muchas profecías acerca de Jesucristo. En este capítulo específicamente no recuerdo haber visto, pero en general se le conoce como profeta mesiánico. Él, su ministerio estuvo como entre 60 a 70 años. ¿Y eso por qué sé? Porque en esa Biblia de estudio lo acabo de leer. Entonces, siempre es bueno a veces, no hubo el tiempo ahorita obviamente, pero leer el contexto para entender un poco más, ¿no? De qué rey a qué rey. Cuando tú veas los reyes que menciona ahí, buscas en Reyes, en Crónicas, vas a encontrar qué pasaba en ese tiempo de Isaías. Entonces su ministerio fue 60, 70 años, muchas profecías que él dijo, él las vio cumplirse. Eh, entonces vamos a comenzar el capítulo 1. Entonces el versículo 1 es básicamente la introducción. Del versículo 2 al versículo 6, yo puse los cargos contra Israel. ¿Qué hicieron ellos? ¿En qué estaban pecando, no? Lo vamos a leer rápidamente. Dice, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá
y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mira, todos los reyes que tuvo en Isaías vivió en su ministerio, ¿no? 2. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla Jehová, está hablando Dios, directamente Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y habla de revelación, habla de no entender, lo compara con... Es peor que un asno, que un buey que sí, a pesar de ese animal, siga a su dueño. O sea, no, en otras palabras, Israel no quiere seguir a su Señor, no tiene conocimiento. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Más verbos de lo que estuvieron haciendo. No entiendes, se rebelaron, no tuvieron conocimientos, dejaron a Jehová, volvieron atrás. Descripciones claras de verbos que hicieron el pueblo de Dios, Israel, Judá. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta de pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Claramente esto es una parte alegórica. Está hablando de la condición espiritual, no del cuerpo en sí. Sino herida, hinchazón y podrida y llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, están de mal, peor. Entonces no hay curación, no hay sanación, la herida, la enfermedad está avanzando. Una representación clara, una figura, no es literal, es figurativo, de cómo estaba el pueblo a él. Entonces, después del 7 al 9, yo le digo que habla de juicio. Entonces lo voy a poner acá, a ver. ¿Sí? Acá al costado. ¿Sí? El 1, como es introducción, no le puse nada. Pero del 2 al 6 le puse de didáctico. Acá no hay profético, es solo didáctico. Entonces del 7 al 9 lo puse como profético. Predictivo, diré predictivo. Pero miren lo curioso. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Sí, Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Estos versículos del 7 al 9 es predictiva, es algo que iba a pasar en el futuro de Isaías. Lo presente, actual, ya pasó, obviamente. Que habla de algo que iba a pasar, que el pueblo iba a conocer. Pero cuando Isaías escribe esto, aún no había pasado. No había pasado en este momento, el capítulo 1 todavía no había pasado. Pero lo está escribiendo en pasado. Está destruida, están puestas a fuegos, pero es algo que recién iba a pasar. Pero como él está viendo una visión, él está describiendo la visión en ese momento como que ya fue. Y eso a veces nos puede confundir un poco. Pero en sí esta parte recién va a pasar cuando venga Babilonia y se los lleve. Ahí todavía no pasaba. Me captan la idea. ¿Ya? Entonces está en presente, pero son cosas del futuro. Son cosas del futuro. El futuro de Isaías. Entonces, del versículo 10 al 15, yo puse una descripción de una religión superficial. Habla mucho de detalles religiosos, de prácticas religiosas, inclusive mandados por Moisés que estaban en Pentateuco, que lo cumplían, pero de una manera externa, de una manera superficial. 10. Príncipe de Sodoma. Está hablando a Israel, porque hace un ratito los comparó con Sodoma y Gomorra. O sea, tanto han caído que ya los compara con Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Habla de sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y se presentan delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas mala ofrenda. El incienso me es abominación. Una nueva día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando se multiplique la oración, yo no iré, llenas están de sangre. Manos. Habla claramente de una religión superficial. Y si lo aplicamos a nuestro presente, como si fuéramos cristianos, venimos a la iglesia, sentamos, cantamos, aplaudimos, agachamos la cabeza, oramos, ofrendamos, ayudamos a los pobres, pero todo es externo. Porque en nuestro corazón y en nuestra casa, donde realmente mostramos quiénes somos, somos diferentes. Todo simplemente es una religión externa, supuestamente para estar bien con Dios, para que Dios no me castigue, para tener la bendición de Dios en mi negocio, para que me vaya bien en todo lo que emprenda. Así lo hacían. Eran cosas que sí tenían que hacer. Eran cosas que como cristianos también tenemos que hacer. No esto, no lo que he hablado, lo que practicamos los hijos de Dios. Pero creo que ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de lo que se manda en las Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio específico. Ahí no habla de eso. En otra parte sí habla de eso. Pero para él es vano. Él es vano. Acá el punto que para él es vano. Es iniquidad todo eso. Estoy hastiado de Dios, ¿no? Yo no voy a oír tu oración. Simplemente no voy a oír porque estás llevando una religión superficial. Y el 16 al 20, bueno, y también del cuarto, religión superficial, es totalmente didáctica, ¿no? Y el 16 al 20 es un llamado de arrepentimiento y es didáctico, pero también es predictiva. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Creo que es claro lo que Dios está diciendo ahí, ¿no? Aprendan a hacer el bien, dejen lo malo, comiencen a hacer el bien, no se queden en neutro. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Y habla de cosas prácticas y específicas que son más importantes para Dios que las cosas religiosas. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego vengan, dice Dios, Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y oyen, comeréis el bien de la tierra. Si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos proféticos, a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, están a tiempo de evitar que pase esto que ya dije del 7 al 9. Esto que va a pasar y que pasó, porque no se arrepintieron, pero si lo hacen, van a poder ser perdonados. Están a tiempo todavía. No esperen sufrir las consecuencias, porque si no lo hacen, ya saben las consecuencias de sus propias decisiones que ustedes están tomando. No es culpa de Dios, no es culpa de tu papá, aunque puede tener responsabilidad en tu forma de ser, pero no, acá nadie echa la culpa a nadie, es culpa de uno mismo. Asumo las responsabilidades, yo asumo la culpa de mis decisiones, soy adulto y voy a tener las consecuencias. Pero Dios dice, si tú te arrepientes, yo te perdono. El perdón, la misericordia de Dios está en toda la Biblia. Y del 21 al 23 vamos a ver la condición de infidelidad del pueblo. También es didáctico. ¿Cómo te has convertido en una ramera, oh ciudad fiel? Eras fiel antes, pero te has convertido en una ramera. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora
habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Eso obviamente es alegórico. Ese versículo 22 no es literal. Es alegórico. No es que la plata realmente, sino que está comparando cómo la plata en sí pierde su valor cuando no es pura. El agua también, o el vino diré, cuando le metes agua, ya no es puro, es combinado, está mixto. Entonces eso es alegórico. Es como medio poético inclusive. Está describiendo la condición de ellos que se han combinado con las prácticas del mundo. Sus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas. No hacen justicia al huérfano y llega la causa a la viuda. Y por último, del 24 al 31, el juicio y restauración es predictiva. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejos como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces se avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que cogisteis, porque serán como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. El fuerte será como estopa y lo que hizo como centella. Ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien pague. Y Dios cumplió esto. Dios dice que los iba a limpiar. Los voy a sacar todo lo cochino y los voy a restaurar. Va a ser como antes. Y eso pasó. Y eso pasó. Unos 70 años. Israel volvió. Construyeron. Hubo una época del levantamiento espiritual con Esdras, Nehemías. Estaban siendo restaurados. Y si bien estuvieron ciegos para esperar al Mesías, espiritualmente ciegos, y no rechazaron al Mesías, nunca más Israel volvió a caer en idolatría. La idolatría, tener ídolos falsos, era lo más común que hubo en el pueblo de Dios. Como dijo Liz, hasta ponían a sus hijos, quemaban a sus hijos, adoración a ídolos, a Baal, a Belcebú, ¿no? Pero cuando pasó esto, Dios lo limpió y nunca más hubo idolatría en el pueblo de Israel. Dios cumplió sus profecías. Y también yo creo que acá también hay un cumplimiento doble, de que se va a cumplir realmente en el futuro, cuando Dios restaure a su pueblo, que será rescatada y que va a haber quebrantamiento, ¿no? Que el fuerte será como estopa y no habrá quien apague eso, ¿no? Y también creo que habla de una profecía del futuro, cuando David tiene planes para su pueblo de Israel en el futuro. Hermanos, vamos a descansar 5 minutos. Aprovechen si quieren ir al baño y reír rápido regresamos para avanzar un poquito de parábolas. Ya, rapidito. Ahorita, estas secciones se pueden guiar de la mía, se pueden guiar de la de ustedes. Y escogen una sección. O sea, pueden enfocarse del 10 al 15, por ejemplo. O del 7 al 9, el juicio. Cualquiera. Escogen una y de ahí, de algunas partes, no cada palabra, hacen observación, interpretación, explicación, hojita y la traen. ¿Ya? Esa es la treita. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la clase 11. Comenzamos la clase 11, porque esa fue, porque no vinieron la semana pasada. El plan era hacerlo todo eso la semana. Entonces, ahorita toca el género de parábolas. Género de parábolas. Señor Jesús, gracias otra vez por tu palabra. Queremos que tú nos sigas enseñando en el poco tiempo que nos queda. Que tú nos puedas hablar, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
Ya. Las parábolas, hermanos, si lo comparo con otras, con la profecía, si yo sí veo que la profecía es más complicada de interpretar, entender, entender el contexto histórico, como les digo, más complicado que los demás. Yo lo veo más complicado. Las parábolas es, la intención es que sea más simple. En sí son historias cortas, simples, parábolas. Pero que a veces entender cuál es el mensaje principal o qué es lo que nos quiere decir la parábola ha traído muchas cuestiones a través de todos los tiempos, porque no entienden que dentro de la simpleza podemos haber muchas malas interpretaciones. Entonces, por eso vamos a ver cómo se debe estudiar las parábolas. Entonces, la parábola es una historia corta, una narrativa corta, que usa un ejemplo físico o práctico de la vida diaria para ilustrar una verdad espiritual. Era algo común. Por eso, para entender un poco mejor las parábolas va a ser importante entender las costumbres del tiempo de Jesús, las costumbres de los judíos, para saber cómo se pagaba, cómo se atendía, el buen samaritano, porque el buen samaritano, es bueno entender qué pasó con Samaria, es bueno entender, para sacarle un poquito más de jugo a las parábolas, es bueno entender también el contexto histórico, las costumbres de Israel, ver qué hacían, cómo se vestían, qué costumbres tenían el pueblo judío, ¿no? En ese tiempo. El término parábola viene del griego parábole. Y este verbo parábolo se traduce como comparar o comparación. Es el verbo que se usa para que significa comparar o comparación. Entonces, una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. La idea es comparar. Acá está la historia y hay una verdad espiritual por comparación. Entonces, las parábolas se puede decir, según Mateo 13:34, que fue el método de comunicación preferido por Jesús. Que él enseñó mucho a través de parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús las utilizaba intencionalmente para esconder la verdad de los oyentes pasivos. ¿Quiénes son los oyentes pasivos? La gente que solo iba porque buscaba milagros, porque buscaban comida muchas veces, pero no querían realmente escuchar la enseñanza profunda de Dios. Jesús quería enseñarles, darles una enseñanza a través de la parábola, pero si realmente ibas a estar interesado, ibas a encontrar la enseñanza de Jesús. Pero si no te interesaba, estaba escondido para ti porque estabas sin interés, ¿no? Pero luego, casi siempre, vas a ver que Jesús explica las parábolas a ellos que querían conocer. A veces están registradas ahí, a veces no están registradas, pero Jesús explica. Por ejemplo, la tarea de la próxima semana no esta, sino la próxima va a ser la del sembrador. Se narra el sembrador y después Jesús explica cada parte, qué significa cada parte. Va a ser sencillo esa parte realmente entender. Entonces, son historias realistas, o sea, no vas a ver un perro que habla, no vas a ver no son de fábulas, ¿no? Son cosas reales de la vida diaria que estaban alrededor de su tiempo, pero no necesariamente son reales, no son necesariamente reales. Pero el punto es ilustrar un punto. Algo que vamos a entender, hermanos, que toda la parábola tiene una enseñanza principal y realmente nos debemos enfocar. Hay detalles importantes que podemos sacar, pero esos detalles importantes tienen el fin de enseñar la enseñanza principal. Las malas interpretaciones y hasta malas doctrinas que han salido de parábolas ha sido porque han querido interpretar cada palabra, cada detalle y sacar una verdad espiritual a cada cosita. A cada cosa le va a sacar observación, interpretación, aplicación, como si fuera una epístola. No es una epístola.
Una parábola, es una historia. Y hay que encontrar qué es el punto principal que Jesús quería enseñar. Por definición, no es el registro de un evento histórico, no es algo realmente histórico. Para que sea una parábola debe usar elementos verdaderos de la vida. Pasos para entender las parábolas. Primero, comenzar con el contexto inmediato. Comenzar con el contexto inmediato. Normalmente vas a ver en las parábolas que antes de comenzar la parábola pasa algo y vas a entender por qué Jesús enseñó esa historia, ¿no? ¿Con qué motivo se encuentra en la historia? En Lucas 15, 1, 2 dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que hubieron unos fariseos que estaban murmurando. La parábola es para todos, pero en el contexto de alguien que estaba murmurando porque estaba acercando a los pecadores y publicanos que eran, los publicanos eran la gente que nadie se quería juntar en ese tiempo. Nadie se quería juntar y eran mal vistos la gente que trataba con publicanos porque eran los cobradores de impuestos. Y los pecadores, imagino se refieren a las prostitutas, a gente de mal vivir, ¿no? Con esa gente se juntaba Jesús. Y en ese contexto comienza a enseñar la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida también, que es este capítulo 15 de Lucas. Entonces, ¿cuál es la explicación del significado de la parábola? Entender todo el contexto, desde el inicio hasta el final, y Jesús mismo va a dar, muchas veces da una explicación de la misma parábola. Entonces debemos interpretar las parábolas como un todo. Debemos interpretar como un todo y no enfocarnos tanto en los detalles periféricos que están alrededor, ¿no? Entonces Lucas 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Los fariseos, criticándole, murmurando por quién se junta, Jesús le habla la parábola de la oveja perdida y le dice al final, ¿sabes qué? Esta es la enseñanza. Hay más gozo en el cielo. En el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El fin de estas parábolas es enseñar que a Dios le importa realmente los pecadores que se arrepienten. Está buscando al pecador. 2. Claro, exacto. Claro. Ellos también estaban en el mismo grupo, eran pecadores, solo que ellos sí reconocían, nosotros no reconocíamos. Claro. Siento que los otros 99 no se han arrepentido, se creen arrepentidos, pero no se han arrepentido. Claro, claro. Ahí vamos a llegar, Panterita. Ahí vamos a llegar ahorita. Te entiendo tu pregunta, te entiendo tu interpretación. Ahí vamos a llegar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el punto 3. Entonces, segundo punto.
identificar el punto central de énfasis. El central de énfasis es la importancia del perdido. Es identificar que hay una moneda perdida, hay una oveja perdida. Ese es el punto. Entonces, cada vez que leemos una parábola debemos preguntarnos cuál es el punto de Jesús, cuál es el punto, que toda esta parábola gira alrededor de ese punto. Solo hay una verdad en una parábola y esa verdad es la que debemos buscar. ¿Ok? Entonces, en Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Acá el punto es que ha perdido una y que tienen que encontrarla. Está buscando el arrepentimiento, está buscando al perdido. Entonces, ya. El tercer punto. Identificar los detalles irrelevantes, solo identifícalos, menciónalos y no profundicemos tanto en eso. Detalles que no están puestos para enseñar la verdad. Los identificas, como tú dices, los 90. ¿Quiénes son los 99? Los fariseos, los hermanos de la iglesia, porque tú no puedes decir, ¿no? Como dijo Panderita, los hermanos de la iglesia. ¿Quiénes son las nuevas monedas que están a salvo? Si sobreenfatizamos estos detalles, pierde su inmediatez y su capacidad de iluminar profundamente el aspecto de la verdad. No debemos jugar con las parábolas y estos detalles. Por el contexto, Panderita, no importa mucho quién son las 99, realmente. Importa que Dios quiere salvar al perdido. Y eso es el fin de la parábola y a eso nos vamos a enfatizar. Nada más, realmente. Puede ser que se refiere a los fariseos, puede ser que se refiere, como dice, a los hermanos de la iglesia. Puede ser, pero no es el punto de la enseñanza. No hay que adivinar ni buscar a quién se refería. Aquí simplemente está dando un ejemplo de que hay perdidos y a los que perdidos hay que rescatarlos. Nada más. Que son muy importantes. Hay un gozo, claro. Hay un gozo tremendo. Eso es. Entonces, las 99 en el desierto, ¿no? Otro puede decir, ¿por qué es 99? ¿Qué significa el 9? ¿Qué es el 99? Y podemos buscar más y buscar más en el número, ¿no? ¿Es el 66 al revés? ¿Qué será? Podemos irnos ahí innecesariamente, ¿no? Por ejemplo, les he puesto acá un escrito, Agustín Hipónoma, que es uno de los primeros padres de la iglesia cuando iniciaba la iglesia, y dio esta interpretación del buen samaritano. Les voy a leer, léanlo, escúchenlo, para que vean cómo ha podido traer confusiones, ¿no? Adán era el hombre que estaba caído. Jerusalén era la paz y la salvación. Jericó la mortalidad humana. Los ladrones eran el diablo y sus huestes. Los golpes eran la incitación a pecar. Las ropas y sus pertenencias despojadas eran la pérdida de inmortalidad. Cuando los ladrones dejaron al hombre medio muerto, ese era el estado espiritual de su alma. El sacerdote que pasa representa la religión del Antiguo Testamento, mientras que el samaritano representa al Señor. El vendaje representa los sacramentos que sanan el alma. El aceite era la unción del Espíritu. El vino era la sangre del Señor. La cabalgadura era la servidumbre de Jesús. El mesón, la iglesia y el mesonero Pablo. Los 2 denarios, la gracia y la misericordia, y yo pagaré son las coronas en el juicio. Suena poético, suena bonito, que era Jesús, sube las vestiduras, que nos limpia, pero la parábola del buen samaritano no tiene tiene detalles, pero no es el fin de la enseñanza. El fin es que se hizo lo bueno, nada más. Que hubo gente que no le prestó atención, se pasó de largo, se lavó las manos, y hubo uno que hizo lo bueno, a pesar de que era despreciado, a pesar de que no era tan querido. Hay detalles que son importantes, como el hecho que sea samaritano, por ejemplo, porque ahí se está comparando un samaritano con
3 personas que se esperaban que sí le ayuden y no le ayudaron. El samaritano le ayudó a pesar de ser alguien odiado por los judíos, ¿no? Entonces, por más que haya detalles o cosas bonitas, esto trae confusión y trae malas interpretaciones. Entonces, paso 4, identificar los detalles relevantes. Es lo que iba. Aquellos que fueron escritos con el fin de enseñar algunas verdades serán reforzados en el tema central. Entonces, por ejemplo, que el hijo pródigo estuvo perdido, pero ahora fue encontrado. Entonces, pueden haber subpuntos o subdetalles que simplemente van a sumar al punto principal. Por ejemplo, las parábolas de las vírgenes que están velando, ¿no? Esperando que venga el novio. La enseñanza es simple, que hay que estar esperando a Jesús. Hay que ser prudentes, hay que ser no hay que ser insensatas, ¿no? Entonces, pero también ahí nos hablan de una preparación y podemos encontrar más detalles que van a sumar a ese punto que es enseñar que hay que ser prudentes, hay que velar y orar, esperar con ansias a nuestro Mesías, ¿no? Nada más. Eso es todo de parábolas, hermanos. No sé, son 9:32. No es, como digo, no es tan complicado, pero si no entendemos sobre todo cuál es el punto clave, evitar lo irrelevante, enfocarnos en el punto clave y de repente sumar eh, ciertas cosas que le pueden hacer enfatizar algo a la enseñanza principal. Entonces, para mí es verlo como un todo y buscar cuál es el punto principal. Nada más. Un todo y ver cuál es el punto principal y eso aprenderlo. Eso aprender, no sobre meter más detalles que no tienen nada que ver. Muchas sí, sí, muchas. No todas, pero sí. Sí, claro. Sí, también se puede tomar, claro. Sí, claro, es una parábola, sí. Porque también hay parábolas en el Antiguo Testamento, como lo que tú mencionas, que usan cosas de la vida real, una historia que no es real, pero realista, para dar una enseñanza, ¿no? Y como dice la del profeta que le enseña a David, está enseñando lo que ha pasado en su vida, ¿no? Entonces, los detalles, nos vamos a ir a los detalles siempre y cuando Jesús también lo explique, ¿no? Jesús explica los detalles porque Jesús lo explica muchas veces. Ahí sí nos podemos ir por esos detalles que Jesús está explicando, porque Jesús lo explica después. Pero si no, vámonos por lo que está claro nada más. Y hermanos, vamos a orar, terminar. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido que nos sigas ayudando a estudiar y estudiar más tu palabra, Señor. Sé que es retador, pero poco a poco, poquito a poquito estamos avanzando en comprender un poquito más tu palabra. Gracias Señor, por Jesús. Amén.